Hola, muy buenas tardes y bienvenidos una vez más a nuestro pequeño rincón de Honor TV que se llama Poderes en Jaque. Discúlpeme ante todo porque estoy con un catarro no muy severo, y claramente la voz pues se me ha modificado un poco y que por cierto compartimos también situación con nuestro invitado de hoy, que es nuestro querido compañero Gonzalo Collado de Giovannini. Vamos, una eminencia ya donde las haya, que ya en el anterior programa, o hace unas semanas o un par de meses, nos ilustró pues con la situación de todo tipo de perspectivas de las Malvinas en Argentina. Ya saben ustedes, el Gibraltar argentino, como muchas veces lo conocemos en España. Y hoy, pues, como nos encanta tanto hablar de los países malos, ¿no? De esos países malvados que tanto nos dibujan, pero que más bien nos dibujan, pues hoy Gonzalo va a hacer uso de otra vez, su maestría, para explicarnos los detalles de la política de Rusia, que ya vamos sobre ello. Gonzalo, bienvenido más a este pequeño con. Siéntete como en casa, aunque sé que estás en la tuya, mejor que en ningún lado. ¿Y qué tal? ¿Cómo nos encontramos? Es que hace mucho tiempo que no voy a España, por eso te pregunto qué tal. ¿Qué tal, José? Bueno, ya sabes que si hace tiempo que no vienes por España, tienes que volver, hombre. Tienes que volver a la tierra de los ancestros. Mira, por aquí todo bien, gracias a Dios. Aquí en la ciudad de la democracia experimental de Barcelona, eh, de momento sobreviviendo, no podemos decir más. Hombre, aquello ya es una biocenosis, ¿no? Por lo que abunda en las calles, que cada vez son menos catalanas, que ya a veces uno echa de menos al separatismo, porque algo de español tenía, ¿no? Pero bueno, más allá de ciertos guiños, pues hoy vamos a estar con Gonzalo. Repito, perdónenme ustedes, pues bueno, las moqueras, este tipo de cosas habituales en los cambios de temperatura, y más por esta zona del mundo en las que me encuentro, que hoy no hace frío, pero no sé por qué, me he resfriado. Pues vamos a delimitar o vamos a escuchar de todo a Gonzalo sobre la llamada geopolítica de Rusia. Que debemos de recordar, don Gonzalo, que por cierto, es que esto es histórico, al menos para mí o para nuestra pequeña biografía entre los dos, y es que este libro fue uno de los que colaboró, en los que colaboró Gonzalo. Este libro, coordinado por nuestro queridísimo compañero Enrique Refollo, donde hay una cantidad ingente de autores destacadísimos del marco de la geopolítica y la filosofía, donde pues hacen un compendio, un tratado de geopolítica de las diferentes perspectivas, hablando de geopolítica, guerras híbridas, multipolarismo y geografía militar, que se llama Aquí nunca amanece en paz y que lo podéis encontrar en la editorial Ediciones Fides. Y precisamente uno de los primeros capítulos fue este de aquí. En la página 65, análisis sobre la crisis, las carencias, los desafíos y las potencialidades del país con mayor espacio geográfico en la Tierra. Don Gonzalo Collado Giovannini, que curiosamente en este acto de presentación de este libro, de este año que fue en diciembre, en primeros de diciembre de 2019, yo conocí en persona a Gonzalo Collado. Fíjate si ha llovido, ¿eh? Fíjense ustedes si ha llovido, ¿eh? En aquellos tiempos que era la antesala del mundo Resident Evil que vivimos en aquel tiempo, que no podemos hablar del todo, pero que a mí en ese momento fue donde, en fin, conocí a Gonzalo y desde luego personalmente me deslumbró, ¿no? Con sus conocimientos tan amplios sobre el gran gigante eurasiático. Así que, Gonzalo, sabes que a partir de ahora esto es tuyo, dejo el escenario en tus manos, pero antes te voy a lanzar algo. Rusia, con sus 17 millones de kilómetros cuadrados, es una potencia continental que históricamente ha sido muy suculenta, ¿no? Así es, José. Bueno, muchas gracias primero por la presentación, muy amable y también exagerada de tu parte. Como siempre, se agradece la buena intención. Sí, definitivamente Rusia siempre ha sido un país muy grande, muy poderoso desde sus orígenes. También tenemos que decir que hay una serie
de cosas que tenemos que ir analizando, que Rusia no ha sido siempre la misma a lo largo del tiempo, pero sin embargo, en la actualidad, Rusia sigue siendo rusa, a diferencia de otros países de Occidente. Y esto también es importante mencionarlo, luego lo tocaremos, si te parece, cuando alcancemos el tema demográfico. Podemos decir que Rusia es un país que está entre dos mundos. Por un lado, es un país europeo en términos biológicos y culturales y también religiosos, y por otro lado, es un país asiático. Y eso le da una característica muy especial y un carácter que ha persistido hasta el día de hoy, a diferencia de otros países de Occidente que han cogido y se han moldeado de una manera eh, digamos, muy particular, debido sobre todo a ciertas políticas que han ido modificando digamos, lo que es la cosmovisión sobre todo del europeo occidental y del hombre del continente también americano eh, occidental, lógicamente, desde esa cosmovisión socialista y liberal, donde hay un materialismo y se deja de lado lo que es la materia espiritual y humana y tradicional. Entonces, estamos hablando de un territorio gigantesco, gigantesco que está en el corazón del continente euroasiático. Este espacio gigantesco, como ya se pueden imaginar todos, es el más grande que hay en el planeta en extensión, como dijiste tú, 17 millones de kilómetros cuadrados aproximadamente. Tiene una población considerable, pero esto es importante también mencionarlo, es muy pequeña la población que tiene para el territorio que tiene. Y eso, cuando eso sucede, créanme que siempre hay rapiña alrededor. ¿Qué quiero explicar con esto? Que cuando tú tienes poca población y un territorio muy grande, siempre hay algún vecino o alguna persona que puede estar envidiosa del territorio que tienes, ¿sí? Porque es un territorio que no lo puedes ocupar de manera, digamos, homogénea y que, por supuesto, puede ser apetecible para otros países. Esto ensalza luego con teorías geopolíticas como las de Mackinder, las de Speakman y demás. Así que bueno, ya me irás diciendo tú cómo quieres que lo vayamos abordando, José. Pues sobre todo exactamente lo has dicho tú, lo has dicho tú al completo. Porque cuando hablamos de que Rusia es un país, sí, bueno, sí, ha sido más que un país, es que el concepto país a mí ya se me vuelve un poco incómodo. Es un estado civilización, porque hay que llamarlo así, con unas dimensiones gigantescas, pero que siempre ha sido el objetivo de la política o geopolítica anglosajona. Porque los anglosajones, hay que partir de aquella base, es que no soportan las grandes unidades políticas, y mucho menos civilizacionales, y que utilizan pues esas características, como hicieron en América, ¿no? Esas características multiétnicas o multinacionales para dinamitarlos. Entonces, la propia composición de Rusia, como un actor geopolítico fijado en una parte concreta del mundo, ¿por qué ha sido siempre objetivo de la geopolítica anglosajona cuando, en este caso, Gran Bretaña, como es en la época de Halford John Mackinder, que sabemos que cumplió una muy buena misión en 1919 durante la Guerra Civil Rusa? ¿Por qué una Gran Bretaña que está ahí aislada, sin tocar ni siquiera con el continente europeo, le ha molestado siempre la situación estratégica o el enclave de Rusia? Bueno, es una buena pregunta. A ver, el Reino Unido, claro, al ser de una isla, tiene una concepción completamente diferente, pero completamente diferente a la que puede tener Rusia, que es un país que tiene salida al mar tanto por Asia como por el oeste. Pero culturalmente son países completamente diferentes y las dinámicas que se han ido produciendo en los procesos desde el punto de vista de lo que es la industrialización hasta lo que es el tipo de comercio, de la economía, son todas completamente diferentes. Es decir, hasta el día de hoy es algo que se diferencia y ya los han diferenciado en ellos mismos hace mucho tiempo. El Reino Unido se ha caracterizado por ser un país que en términos tradicionales siempre fue un poco en contra de lo que era la tradición general, continental. Iban en su mundo, estamos en nuestra isla, estamos apartados. Ya lo vimos desde el punto de vista religioso, cuando se alejaron del catolicismo y crearon una religión legada
al poder de la realeza, del rey. Em, entonces, en ese sentido, han sido enemigos de España, han sido enemigos de Francia, han sido enemigos de Italia. Han tenido siempre, digamos, en cuanto a lo que eran potencias tradicionales, siempre ha habido un choque desde un punto de vista cultural. Luego, si le tomamos el punto de vista económico, geopolítico, también incluso estratégico, son como visiones diferentes. Pensemos que en el caso de Mackinder, claro, él dio una visión geopolítica, quizás a modo de advertencia, en donde se expresaba que quien dominaba el Herland es el corazón de la Tierra, ¿vale? Que es la evolución del área pivote, eh, es el que dominaría el mundo. ¿Por qué? Porque estás de una manera bastante alejado de lo que son las costas, ¿vale? Es decir, que va a costar mucho llegar a tu centro de poder, a tu capital, a tus líneas de abastecimiento, y vas a tener altos contingentes bueno, de población y de recursos naturales. Casualmente es algo que le falta al Reino Unido. El Reino Unido tiene mucha más población y produce muchísimos menos alimentos de lo que ellos pueden consumir. Por lo tanto, ellos dependen en exclusiva del alimento que provenga del exterior. En cambio, o sea, fíjate cómo hemos tocado ya algo económico, que es algo que Rusia nada que ver. O sea, Rusia se puede autoabastecer tranquilamente. De hecho, es uno de los mayores productores del trigo del mundo en la actualidad. Entonces, hay una concepción completamente diferente. Los británicos, por tanto, siempre han intentado de que ese poder continental no se extienda, porque si se extiende, por supuesto, afectaría a sus intereses económicos. Ellos, bueno, siempre han intentado manejar el tema de las costas, porque las costas les servían muy bien para poder eh, controlar las rutas comerciales y además controlar zonas de recursos naturales. ¿Sí? Justamente ahora la parte que estás mostrando en el mapa de Rusia, vemos que en la zona norte es, con esto ensalzamos a otra que sería la nueva ruta de la seda, la ruta ártica de los chinos, que bueno, que pasaría por toda la parte ártica de Rusia. Y por supuesto, esto acortaría mucho las vías marítimas. Entonces, al final es una cuestión de competencia. El Reino Unido no, como un país que siempre ha tenido potencias geopolíticas para ser, como cualquier país potencia, ¿sí? Ha terminado chocando. Cuando hay dos potencias que tienen intereses enfrentados, chocan. Y eso no implica que una sea buena, la otra sea mala. Es decir, esos son términos infantiles que se alejan de lo que es el realismo político, como decía Kenneth Waltz. Al final son intereses. Pero el Reino Unido tiene una limitación, que es una limitación natural, que es básicamente la de la posición en la que están. Por tanto, ellos siempre van a ser una potencia media tirando alta, pero jamás van a poder ser una potencia alta. Ellos tienen carencias de recursos naturales, de recursos energéticos, carencias poblacionales, es decir, no es una población, para empezar, que sea autosuficiente a nivel de comida, de alimentación, algo básico. No es una población que sea autosuficiente a nivel energético. No es una población homogénea en términos culturales, ¿sí? Entonces, claro, se terminan apoyando en Estados Unidos, que sí, que cumple con muchos de los otros factores para ser una potencia mundial. Por eso, algunos teóricos de la geopolítica o de las relaciones internacionales, como es el caso de Kenneth Waltz, que yo justamente lo cito en ese libro, habla de que que tienes varios factores para ser una potencia. Tú no puedes ser una potencia en una isla donde estás totalmente limitado. Vas a poder hacer cosas y de hecho lo bien que lo hacen, ¿vale? Aunque no nos agrade ni mucho menos, la verdad que es eso. Entonces, en resumidas cuentas, ¿qué tenemos en Rusia? Es un país que tiene una fuerte tradición religiosa, una fuerte tradición demográfica, una fuerte composición cultural y de materias primas. Es decir, tiene todo lo que le falta al Reino Unido. De ahí también viene un poco esa necesidad que han tenido los británicos históricamente por dividir al imperio ruso. Sí, es decir, hay más de una tesis proveniente del mundo anglosajón, no solamente de los británicos, con la idea de dividir al imperio ruso o a la Federación Rusa en este caso. ¿Sí?
Esto evidentemente no se limita solamente al mundo anglosajón, también han estado los turcos, también ha habido enfrentamientos con China. Al final, las potencias son como personas y pueden tener intereses compartidos circunstanciales, pero aliados eternos, eso es difícil que exista en las relaciones internacionales. Sí, así es. Las relaciones internacionales, ya lo decía Hans Morgenthau, son las relaciones entre estados efectuadas en términos de poder. Es el poder, no es el que es bueno, el que es malo, el que es democrático o que es o el que es Totalmente. autocrático, como es el marco mental, digamos, que se han dibujado las democracias formales, ¿no? En Europa Occidental, en el llamado mundo, mal llamado mundo occidental. Pero sabemos perfectamente que los países, pues, son mucho más complejos, porque si se guiaran por ese marco mental, sabemos perfectamente que el mundo occidental, pues eso, no trataría con Arabia Saudí, con Qatar, con el Chile de Pinochet en su día, pero en cambio lo hicieron, ¿no? Entonces, esos marcos mentales, por la propia praxis de la política internacional, o sea, las relaciones internacionales, cae por su propio peso, ¿no? Pero Exactamente. el gran enfrentamiento, recordemos un poco cierta base o ciertos principios que guían, ¿no? El ensayo que hemos puesto antes en pantalla, hay un dualismo geopolítico que muchas veces sirve como para mirar los mapas en un sentido histórico y también en un sentido, digamos, ontológico, que son exactamente el enfrentamiento que existe entre las potencias de la Tierra y las potencias del mar. ¿Esto podría ser también una parte más de ese histórico enfrentamiento? Sí, por supuesto. A ver, lo ideal es que un Estado-nación, una potencia, cumpla todas las características, es decir, que seas potencia tanto de tierra como de mar. Lo que pasa es que no todos pueden aspirar a eso. Es decir, para Rusia ser una potencia marítima nunca fue una realidad. Desde el mismo modo que es para el Reino Unido ser una potencia terrestre. ¿Me entiendes? Hay limitaciones. Claro, desde Mahan ya decía que quien controlara los mares es quien dominaría el mundo. Eh, Luego tenemos a Speakman desde Estados Unidos que decía no, que en realidad que no era el que controlara en realidad el área pivote, como decía Mackinder, es decir, el Heartland, es decir, la zona terrestre, la potencia terrestre, sino eh, quien controlara el Rimland, que es lo que rodea a el área pivote, es quien controlaría el mundo. Y en cierto modo, en mi opinión personal, creo que todos tienen parte de razón, porque al final el mundo es un elemento terrestre complejo, con fronteras, con diferentes culturas, con diferentes recursos naturales, que es dinámico no solamente en los movimientos territoriales, sino también en las circunstancias políticas del momento. Por ejemplo, para que nos demos una idea, durante la Guerra Fría, lo que era el cerco contra Rusia era mucho más fuerte y duro de lo actual, por lo cual ahí sí que podíamos aplicar en gran medida, no en su totalidad, las teorías de Speakman desde Estados Unidos, donde todas lo que eran las potencias marítimas aislaban a esta potencia terrestre, la asfixiaban y tal. Entonces, claro, la Unión Soviética cayó por esa asfixia. En parte sí, pero claro, otros creen que no, que en realidad cayó por los mismos problemas internos que tenían propios, porque ningún sistema es perfecto. Y bueno, entonces son cosas que hacen mella en este tipo de teorías. Exactamente, ahí vemos ahí en el mapa que has puesto el Rimland, que sería eh, la zona que rodea y asfixia, entre comillas, a lo que es el Heartland, que es el corazón de la Tierra. No obstante, hay que decirlo, claro, el Rimland, claro, han conseguido, por un lado, lo que es durante la Guerra Fría y lo que es Europa Occidental, parte de los países arábigos, digo parte porque durante la Guerra Fría todos no eran precisamente aliados de Estados Unidos. China sí que lo fue y contribuyó un poco a lo que es la asfixia contra la Unión Soviética. Japón, Corea del Sur, pero claro, todo el resto no. En lo que es la zona de Siberia y la costa asiática de Rusia, es algo que no estuvo aislada ni bloqueada bajo ningún punto de vista. Es decir, sí, habían problemas económicos, pero evidentemente, claro, son como visiones diferentes, como decíamos más temprano, donde unos apuntan
a lo que es el poder marítimo, otros al poder terrestre, y al final es un compendio de las dos, lo que sería lo ideal, que es, por ejemplo, lo que consiguió España en su día, ¿vale? Es que me estoy... Hay gente que dirá, pero ¿qué tiene que ver España aquí? Bueno, tiene mucho que ver, porque lo que es, digamos, la audiencia tiene que... seguramente muchos ya lo conocen porque sé que es audiencia especializada, pero otros no. Entonces, mientras las potencias occidentales, lo que sería España y Portugal, y luego más tarde Francia y Reino Unido, se expandían hacia lo que es África y el continente americano, tenemos que entender que Rusia hacía lo mismo, como una potencia europea, pero hacia el este, ¿vale? Entonces, Rusia conservó todo eso. Y España y Portugal, aunque no tenía una conexión directa, claro, conectaba un territorio terrestre ingente y gigantesco que iba desde el sur de Estados Unidos hasta lo que era prácticamente la Patagonia. No toda la Patagonia, pero sí prácticamente. Estamos hablando de territorios unidos por tierra y por mar enormes. Y al final se trata de dinamismo. O sea, hoy en día, por ejemplo, con China creo que lo vemos, ¿vale? Lo que es, por un lado, China te va buscando ese collar de perlas a nivel económico marítimo, expandiéndose lo máximo posible, comprando puertos, influencia, presionando a los países de alrededor, buscando influencias con tratados comerciales a nivel marítimo, pero por otro lado está haciendo toda la ruta de la seda eh, con unas extensas vías ferroviarias que llegan a Madrid. Es decir, están en Europa Occidental llegando trenes que vienen de China todas las semanas prácticamente. Y lo mismo la ruta ártica que lleva las mercancías desde China por la zona norte de Rusia y desembocando en lo que es Europa Occidental. Al final, creo que va un poco por ahí la cosa. Sí, así es. De hecho, si mal no recuerdo, en el prólogo que escribió Alexander Dugin en el libro que se llama La geopolítica del mundo multipolar, habla de España, el prólogo se lo dedico a España, y habla de España como una potencia híbrida, ¿no? Que está entre potencia de la tierra y potencia del mar, ¿no? Ya no solo por su ubicación geográfica, sino también la proyección que tenía hacia lo que conocemos hoy como América, ¿no? Y que a diferencia de los países anglosajones, que generalmente lo que hacen es fundar una cantidad ingente de puertos para ir sacando la mercancía a más no poder para llevársela a la metrópoli, no penetrando en tierra adentro para replicar sus instituciones, los españoles sí lo hacíamos, ¿no? Tenemos una concepción bastante distinta de entender el concepto de imperio, que todos sabemos que cayó en poco más que en una caricatura, ¿no? A partir de aquel famoso ensayo de Lenin. Pero en este caso, yo creo que es lo más, de mi punto de vista, lo más importante. Rusia, debido a su carácter multinacional, debido efectivamente a esas grandes potencialidades, debido a esa política que siempre la ha caracterizado, porque recordemos que no todos los países tienen que tener democracias de mercado pletórico capitalista, ¿no? Democracias liberales. Allí se rige otro tipo de gobierno porque es el que se adapta a aquella sociedad tan ingente, ¿no? Eh, po- Rusia ha cambiado en su forma de ser vista por las potencias anglosajonas, que siempre han sido las grandes enemigas, aunque Rusia en aquel tiempo, es decir, Imperio Ruso, Unión Soviética, hoy día Federación Rusa, la gran pregunta es, ¿por qué a pesar de que ya ha caído el Imperio Ruso y ya ha caído la Unión Soviética, que eran, digamos, las bestias negras de Francia, de Inglaterra, etcétera, por qué sigue siendo el gran enemigo de estos países, a pesar de que a partir del año 90 empezaron como a implementar medidas de reforma política y económica que se asemejaban a Europa Occidental? Es una buena pregunta y aquí, en esta pregunta que has hecho, creo que está la clave para entender lo que pasa actualmente. Porque vamos a encontrar en los medios de comunicación 20.000 tipos de excusas de por qué Rusia es mala, ¿vale? Es decir, vamos a encontrar poder autoritario, ¿vale? Vamos a encontrar restricciones a lo que es el derecho de las personas LGBTI, vamos a encontrar restricciones a nivel de prensa, ¿vale? Lo que es de restricciones a la libertad de expresión, restricciones a la privacidad, y así
una cantidad ingente de cosas que se pueden criticar, ¿vale? Que más allá de lo que uno esté a favor o en contra de ello, eh, lo, digamos, lo que mucha gente no se da cuenta es que cuando te están comentando todo este tipo de cosas, tienes que decir, a ver, ¿quién te lo cuenta? ¿Quién te lo dice? Vale, perfecto. ¿Me lo dice Estados Unidos? Vale, Estados Unidos tiene una serie de valores diferentes. Vale, hasta ahora lo tomamos, perfecto. Pero ¿quiénes son aliados de Estados Unidos? ¿Comparten exactamente los mismos valores que Estados Unidos? Vemos que no, que hay aliados que son dictaduras de Estados Unidos, que son teocracias fundamentalistas, como en el caso de los países arábicos musulmanes. Entonces, ¿qué me estás contando? ¿Por qué te molesta, digamos, un poder autoritario en Rusia o en otro país y no te molesta en el de tu aliado? ¿Vale? Entonces, ahí tenemos una pregunta. Kissinger decía, sí, son los malos, pero son nuestros malos. Ahí está. Entonces, eso es fundamental que la gente lo entienda. Mientras la gente no entienda de que el mundo se mueve por intereses y no por valores, todo va a seguir igual. ¿Vale? Y ese es un gran problema que tiene la democracia, que mucha gente vota con el sentimiento y no con el razonamiento. Y es lo que sucede, ¿vale? Es decir, lo que son las operaciones operaciones psicológicas para poder llevar lo que es la audiencia, el- la opinión pública, digamos, hacia un punto de vista para demonizar a un país concreto. Claro, eso requiere, evidentemente, de todo un análisis psicológico de comportamiento humano a nivel social, pero claro, pero no se está pensando, no se está analizando, todas estas personas que están siendo manipuladas en cierto modo, no están analizando y no están pensando de quién lo está diciendo, con qué objetivo lo está diciendo, qué intereses tiene, ¿vale? ¿Qué es lo que puede sacar en beneficio, ¿vale? Entonces son muchas cosas y evidentemente, como ya hablamos la vez pasada, la señora que va a comprar el pan todos los días y dice, uy, qué malo el Putin. No, a ella simplemente le llega en los medios de comunicación una visión. Rusia, mala. Es decir, sin una explicación profunda, esa persona, esa señora en este caso, no se ha puesto a analizar todo esto que nosotros hemos estado comentando. Entonces, ¿es culpa de ella pensar de esta manera? Evidentemente no. Peca de ignorante, claramente. Pero es que lamentablemente no todo el mundo se puede dedicar a todo, ni puede pensar en todo, porque te puedo asegurar que el que es súper experto en matemática no tiene ni idea de lo que estamos nosotros hablando ahora en este momento, ni nosotros seguramente no somos súper expertos en matemática. ¿Me entiendes? Bueno, quizás tú sí, pero al menos yo no, desde luego. Entonces, esa visión de demonizar, no sé si va por ahí la pregunta, José, creo que me fui por un poco por las ramas, de demonizar a Rusia, no se corresponde en realidad a una serie de valores con, para transmitir unas ideas y una moral determinada. En realidad se basa en intereses económicos, en intereses geopolíticos y en intereses estratégicos. Básicamente, ¿qué se quiere de Rusia? Dividirla, partirla. Quieren aprovechar esa federación, partirla en muchos pedazos, aprovecharse del país que tiene la mayor reserva de gas del mundo, que es un componente energético que hasta el día de hoy sigue siendo fundamental, por el cual están habiendo guerras, por el cual están habiendo un montón de conflictos y que hemos visto con Siria y demás, con los gasoductos, con todo esto. Es decir, hay intereses de fondo y estamos hablando solamente del gas. Podemos mencionar esto también del crudo, del petróleo, que es a nivel de fuente energética también una de las más importantes del mundo. Por supuesto, Rusia creo, si no me equivoco, tiene la segunda o la tercera reserva más grande de crudo del mundo. Podemos pasar Mm. a otros recursos naturales, como es el caso de las tierras raras, por supuesto, y hoy en día más importante que nunca, que no es el que tengo entendido que no es el país que más, pero es uno de los que más, ¿vale? Junto con Podemos China, sí. hablar de tierra junto Mm. con China, exactamente. Podemos hablar de tierras cultivables también. Es decir, al final son un montón de intereses. Y en otra época seguramente sería, no lo sé, el trigo. Hoy es el petróleo. Pasado mañana puede que deje de ser el petróleo, pero que sean otras tierras raras. ¿Me explico? Es decir, eso es lo que realmente motiva
lo que es la demonización de Rusia detrás. No que sea un poder dictatorial, no, porque si fuera realmente un poder dictatorial lo que a ti te molesta, ¿cuál es digamos, el motivo por el cual te cae mal este país o esta federación y no te cae mal, no sé, Chad o Arabia Saudí, ¿sí? Perdón que tengo el perrito encima. Eh, Ese es el trasfondo, en realidad, ¿vale? Lo mismo, los derechos de la mujer, ay, que están restringidos los derechos de la mujer. No están restringidos los derechos de la mujer, en absoluto. De hecho, están más restringidos en otros países que son de sus aliados, pero no lo van a criticar. Entonces, básicamente la gente tiene que hacerse la idea que esto se trata de intereses y de un discurso político, de una idea política que, como se han dado cuenta, lo han intentado mediante ONGs, mediante revoluciones de colores, en Rusia y en sus países, digamos, del área de influencia de Rusia, como en general, salvando en Ucrania, no lo han conseguido, no han conseguido penetrar sus ideas, ideas de degradación moral, degradación moral, lo digo claramente, de degradación de la familia, de degradación de los valores religiosos, de lo que es el consumismo a nivel enfermizo. Como no lo han conseguido, claro, el discurso tiene que seguir. En realidad, siempre el trasfondo es económico. Otra cosa es que haya algún motivo circunstancial que pueda, digamos, generar dentro del propio país una dinámica de resistencia y de queja por tal o cual motivo. Evidentemente, ningún país es totalmente hermético y se mantiene siempre en su misma cultura, su misma identidad. No, 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 va cambiando, va cambiando. Y, por ejemplo, sin ir más lejos, Irán hasta hace poco tengo entendido que ha aflojado lo que eran las políticas respecto a cubrirse el pelo en las mujeres. Y lo ha hecho Irán sin la presión Sí. de nadie, ¿me entiendes? Sí, que han habido, entonces ha habido quejas y demás. Entonces, eso es natural que pueda pasar. Que en Rusia, supongamos que hay una debacle en tema de libertad de expresión o de, por ejemplo, en los medios de comunicación, que hay censura a ciertos medios, sí, ¿es respetable la crítica? Por supuesto, pero no. Pongamos a pensar, estamos en Europa Occidental. ¿Aquí hay censura también respecto a otros países? Por supuesto. No está Sputnik, no está RT y seguramente otros más no están. ¿Vale? Entonces, esos son cosas que muchas veces la gente de a pie no se pone a analizar. Y de hecho, muchos profesionales no se ponen a analizar o peor aún, no quieren analizar porque comen de una vertiente, de un discurso, ¿vale? O bien porque son hipócritas. Es decir, si tú tienes unos valores, los tienes para todos. Si no, no los tienes para nadie. Simplemente los estás utilizando como excusa para poder denigrar y, es decir, a tu enemigo o a tu adversario político y geopolítico. En este caso, según en resumidas cuentas, como dices, Gonzalo, Rusia no solo representa una amenaza geográfica para, en fin, ya sabemos, para el llamado mal llamado mundo occidental, sino que tiene unas riquezas naturales que se precisan para que siga andando ese monstruo que es la máquina capitalista, pero que también tengo una cosa, Gonzalo, ya a este nivel que hemos llegado a la Unión Europea no creo que le saque mucha falta, porque aquí nos estamos desindustrializando. ¿Para qué queremos recursos naturales? Si hemos cambiado la gran concepción de producción económica por sola y borracha quiero llegar a casa. O sea, hemos pasado de una frontera a otra y también ya no solo a nivel geográfico, por esa gran ejemplificación que bien has descrito en un sentido cronológico, Halford John Mackinder, Spikeman en los años 40, después de la Segunda Guerra Mundial sobre todo, la teoría del Rimland, ¿no? De meter presión al Heartland y utilizar la parte costera del Heartland para presionar a la potencia eurasiática, que por cierto, si nos fijamos, si hacemos una especie de comparación o si vamos a analogías o queremos un contraste de esta teoría, podemos encontrar las diferentes guerras que hubo durante la Guerra Fría, porque la Guerra Fría era una guerra fría en Europa o en América del Norte, no era una guerra fría en el mal llamado, o entonces llamado Tercer Mundo. La guerra de Corea, la guerra de Vietnam, los diferentes conflictos en
en Indonesia. Es decir, si nos fijamos un poco, en toda esa cadenita ha habido conflictos para meter presión a la entonces Unión Soviética utilizando la teoría del Rimland, que por cierto se sigue estudiando en las academias militares de los Estados Unidos, muy importante, por cierto. Y también presenta a Rusia, pues, una antítesis ontológica, ¿no? Es decir, su forma de gobierno es antagónica a la que ellos tienen en Europa Occidental. Su cosmovisión de la existencia es bastante antagónica a la que está aquí establecida y que por esos motivos Rusia siempre ha sido un enemigo a batir. Pero es que recordemos que la rusofobia, que hay que decirlo, hay que hablar de estos términos, rusofobia es un hecho clarividente desde el siglo XVIII en Francia y desde mucho antes en Inglaterra. Es decir, el anticomunismo en realidad no era otra cosa sino una mutación de la rusofobia, no era otra cosa. Finalmente era una concatenación de diferentes odios. Odios es algo muy racional, pero de diferentes enemistades geoestratégicas. Y claro, la ontología también es muy importante y hay muchos analistas que la dejan de lado. Yo soy de esas personas que sí tienen en cuenta mucho la ideología, que es muy importante, aunque sabemos que la geopolítica no tiene ideología. Bueno, hasta cierto punto, porque ese mundo que actualmente Rusia, junto con China y otros países BRICS, está formulando, que es el llamado mundo multipolar a través de los BRICS, etcétera, también es una forma de oponerse a esa otra cosmovisión del mundo y de pegarle una patada a la llamada globalización, que ya estamos, entre comillas, muy entre comillas, en un proceso de desglobalización, porque eso significa que la hegemonía estadounidense está menguando, no que haya una conexión, por ejemplo, entre Mongolia y España. Sí, literal, literal. Mira, para retomando un poquito lo primero que habías comentado, es cierto que sí, que se están desindustrializando lo que serían las potencias occidentales, y por voluntad propia, es decir, con la culpa de nadie más. Es decir, ellos mismos han desindustrializado sus países, han llevado sus fábricas a otro lado. Lo que pasa es que Occidente, ya lo habías dicho en un momento, hay una concepción completamente diferente. Occidente se ha separado tanto de su ser, de su patria, de su cosmovisión, que da casi las fronteras que le da igual, la cultura le da igual, la identidad le da igual, la lengua le da igual. Y por supuesto las empresas les da absolutamente igual. ¿Dónde van a ir a sentarse? Donde haya menos impuestos. ¿Es una empresa americana? Hay menos impuestos en Francia, se irán a Francia. No sucede así, pues se van a otro lado. Y eso es así. Están desindustrializándose porque ellos mismos están fomentando con, a fin de conseguir el mayor rédito económico, gracias a la explotación de la mano de obra barata, de la producción masiva y menos costosa en términos de impuestos y demás, porque China, recordemos que de impuestos tiene casi menos que Occidente, como han estado comentando últimamente. Entonces, claro, las empresas al final no tienen patria, son simplemente entes económicos y Occidente, como ha vendido ya todo lo que hemos comentado que tiene Rusia como parte de su fortaleza, es decir, una cultura fuerte, una identidad fuerte, eh, casi el 80% de la población rusa es creyente y gran parte de ella es practicante. Es decir, creyente me refiero en términos de cristianos ortodoxos. La mayoría, más del 74% de la población, son eslavos. A pesar de que hay otras minorías y tal, se las respeta, pero es decir, no hay ninguna imposición del resto de las minorías sobre los rusos. En cambio, en Occidente viene un pequeño grupo foráneo y ya te impone su forma de vivir, ya te cambia la dieta en las escuelas, ya te pide un espacio para rezar, ya te dice quítame ese crucifijo porque me molesta y afecta a mi religión. Es decir, son completamente como visiones diferentes. Y claro, tocando el punto de vista empresarial, claro, es lógico, se están desindustrializando. Eso implica que que no estén interesados en estos recursos naturales que no les sirven de nada. No, no, sí que están interesados, no por ellos, sino por sus empresas, porque las empresas al final son los que posicionan a estos políticos en el poder, ¿vale? Son los que financian las campañas políticas, son los que consiguen ciertos acuerdos comerciales, los que presionan y van moviendo la agenda estratégica de los países. ¿Sí? Al final estamos yendo a un poder empresarial y privado por encima de lo que es el poder estatal y público
que se va perdiendo cada vez más en Occidente, mientras que, por ejemplo, en Rusia se va conservando. ¿Me entiendes? Y eso es lo que molesta y ellos no lo pueden permitir. En el caso de los BRICS que me comentabas, yo en gran parte coincido con eso. Creo que hay una, o sea, hay, en cierto sentido, hay algunas cosas que creo que son un poco más circunstanciales, pero otras cosas sí que coincido. Es decir, muchos se han dado cuenta de lo que es la hegemonía del dólar, como fue en su momento la hegemonía de la libra esterlina. Al final es un instrumento de poder, es un instrumento donde el que tiene la máquina de imprimir billetes es el que te va a controlar las transacciones internacionales y el que va a tener más dinero en el mundo. Al final, la moneda de cambio, si es tu moneda, eso habla mucho y te da un poder intrínseco, ¿vale? Entonces, en este término, los BRICS han venido a desafiar lo que es este orden global, este globalismo, ¿sí? Al que han ido apuntando, ¿vale? En donde el Occidente ha tratado de trasladar em, esta idea y esta cosmovisión que han tenido en sus países al resto del mundo y no les ha salido. Entonces, al final han tenido que ir jugando con sus aliados para poder ir, aunque sean, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo muy básico. Tienen de aliado a Arabia Saudí y tienen de enemigo a Irán. ¿Qué motivos puede haber de términos morales y políticos para ser aliado de uno y enemigo de otro? Cuando, aunque sean religiones diferentes, es decir, las críticas podrían ser las mismas hacia un lado como hacia otro, ¿vale? Pero no lo hacen. ¿Por qué? Por términos estratégicos, nada más. Entonces, las campañas mediáticas se centran contra Irán, en este caso, pero no contra Arabia Saudí, que comparte, digamos, gran parte de la cosmovisión de iraní, aunque con sus diferencias entre mundo suní, chií, etcétera, ¿vale? Pero digamos que en general se podría criticar a ambos lados y se critica a uno solo. Esto es justamente porque ellos, como no han logrado penetrar en sus aliados, que es en este caso Arabia Saudí, dice, bueno, al menos lo vamos a hacer con los enemigos. Vamos a ir destruyéndolos poco a poco en términos morales, políticos, económicos, ¿vale? Y como no lo consiguen, claro, hay países que ya se dan cuenta de esto y dicen, vale, a ver, yo no quiero participar de una extorsión internacional donde yo no voy a poder comercializar con otros si yo no tengo esta serie de valores que tú quieres que tenga. ¿Me entiendes? O sea, yo no sé por qué tu modelo político y modelo de gobernanza tiene que ser el mejor. Dice, no, porque aquí vota todo el mundo, el voto de todos vale lo mismo, pero ¿quién te dice que vale lo mismo el voto de todo el mundo? O sea, yo no creo que el voto de un asesino valga lo mismo que el de una monja, en mi opinión personal. ¿Me entiendes? ¿Por qué tiene que ser así? No, es que la democracia, ¿qué tal? Vale, perfecto, pero hay gente que tiene quizás una concepción democrática diferente. Diferente a la democracia liberal que se tiene en Occidente. De hecho, la base de la democracia al principio en Grecia no tiene nada que ver con la democracia actual, ¿vale? Que es el gobierno de los mejores. Entonces, volviendo entonces a los BRICS, justamente este es uno de los motivos por el cual han dicho, bueno, vamos a crear el Banco de los BRICS, vamos a financiarnos entre nosotros, vamos a comercializar entre nosotros, y el día de mañana quieren quitarse el dólar para poder comercializar con sus propias monedas, que ya de a poco ya lo están haciendo poco a poco. Evidentemente no se han desprendido del dólar ni pueden hacerlo de un día para el otro porque eso es inviable e irreal, ¿vale? Entonces, es totalmente esa diferencia entre los BRICS y el mundo actual, digamos, del globalismo occidental. ¿Esto implica que todos los BRICS tengan las mismas ideas? Absolutamente para nada. Por ejemplo, vemos a India y a China que tienen dos como visiones económicas, políticas, culturales completamente diferentes, porque son totalmente antagónicos en gran parte, y sin embargo están ahí, tienen un objetivo común, tienen unos intereses comunes, se retroalimentan y oye, me parece espectacular, porque no todo el mundo va a pensar igual nunca. Y si ya han logrado que dos visiones diferentes, como la de China y la de India, estén en un marco común de colaboración, de en términos económicos y en términos políticos, yo creo que es importante, ¿sí? Por ejemplo, no tiene nada que ver, por ejemplo, Sudáfrica con Rusia tampoco, ¿vale? Entonces son cosas que en mi opinión de los BRICS son muy rescatables, quedan muchas cosas por pulir, eh,
Y bueno, vamos a ver qué sale de todo eso. Sí, así es. Es decir, los, ¿cómo te digo yo? Los estrategas o pensadores o la gente, las mentes pensantes de la OTAN, para que nos hagamos una idea, llaman a estas formas de ver el mundo como una especie de revisionismo 2.0, ¿no? Una especie como de mundo, eh, un mundo como que es la revisión del mundo que se estableció a partir del año 91, que ya venía prefigurado por Bretton Woods en el año 44, eso lo sabes mejor que nadie. Y lo bueno de ese mundo es que, como bien señalas, no exige que copies su modelo para poder entrar como socio, sino directamente que conserves tu idiosincrasia, tu forma de entender la política, tu forma de entender también el plebiscito popular, si se quiere llamar así, porque también te digo una cosa, Gonzalo, o sea, no es lo mismo la democracia que hay en España, la democracia que hay en Estados Unidos, de Inglaterra, son modelos que no tienen nada que ver y que, por cierto, ni siquiera cumplen en Europa Occidental la llamada separación de poderes. No se cumple en ningún país, por mucho que lo señalen. No te digo ya en Ucrania, ¿no? Que aún estoy esperando a ver en qué día se presentan las elecciones el señor Zelensky, que lleva, en fin, con el mandato desactivado, entre comillas, hace ya más de un año. Entonces, esa es la proposición tan jugosa que tienen los BRICS. Te proponen un nuevo modelo de entender la política, la gobernanza y las relaciones internacionales. Tú ten el modelo que quieras, de la forma que quieras, con los partidos que quieras, porque eso no va a ser un impedimento para que podamos tener, pues, relaciones comerciales, relaciones diplomáticas. Yo respeto tu soberanía, tú respetas la mía. Ese es el gran triunfo que está teniendo China, a diferencia de la política de las cañoneras que ha llevado el mundo anglosajón, precisamente como ejemplo en China, ¿no? Y la extensión de Rusia también ayuda mucho, ¿no? Porque se nos ha comunicado en diversas ocasiones de que Rusia está aislada. Rusia sigue aislada. Claro, uno se va a un mapa y dices, pero ¿cómo un país de 17 millones de kilómetros cuadrados va a estar aislado si hace frontera con una infinidad de países, entre ellos uno de los más grandes y poblados del mundo, que es China, que es la República Popular China? Claro, uno se empieza a plantear muchas cosas, ¿no? Y que cada evento que hace, como en Kazán, la cumbre de los BRICS en Kazán, en octubre de 2024, eh, o en el desfile de la Victoria, en mayo de 2024, pues eran grandes ejemplos de que primero Rusia no está aislada y que es uno de los grandes protagonistas de este nuevo mundo que surge, ¿no? El del mundo de las potencias emergentes. Pero Exacto. claro, y aquí se nos presenta la siguiente pregunta y con esto finiquitamos el programa. Así, ligerito, para que a ustedes no se les resulte tan pesado. Hemos llegado ya en fin, más o menos a la casi la hora. La pregunta siguiente es una pregunta, pues como digo yo, de la típico, el tarot, ¿no? Típica pregunta del tarot de la geopolítica, ¿no? Y es lo siguiente: ¿qué crees o cuáles van a ser quizá las siguientes transformaciones por las que va a pasar Rusia? ¿O cuál es el camino eh, que debe seguir Rusia primero para seguir manteniendo su soberanía nacional, seguir manteniendo su modelo y, por supuesto, seguir siendo protagonista de los grandes cambios internacionales que está viendo en esta primera mitad, si se quiere, o primer cuarto del milenio 2000? Bueno, es una pregunta difícil. Quizás sería mejor si se la hicieras a un ruso, pero bueno, yo te voy a dar mi punto de vista desde una persona externa. Es decir, eh, soy argentino, también soy español por adopción y por sangre y cultura, pero viéndolo desde fuera, yo creo que Rusia, por un lado, tiene que seguir el camino que ha tomado estos últimos años, es decir, un país con independencia estratégica, un país eh, que está haciendo una serie de cosas que a mí son cosas que yo echaría de menos en Occidente, en Europa Occidental, ¿sí? Te doy un ejemplo, José. A nivel demográfico, es un país que, si bien está teniendo un problema demográfico
al igual que los países occidentales, es un país demográfico menos pronunciado. Es decir, ya sabes que la natalidad es un aspecto fundamental de una civilización. Si tú no tienes natalidad, tú desapareces como civilización. Así de simple, ¿no? Que viene población de fuera. Sí, sí, la población de fuera va a venir, alguna se va a adaptar, muchos no se van a adaptar, van a aprovechar las circunstancias del momento y se van a ir luego. Van a hacer su vida, sus cosas, o se quedarán en ese sitio, pero tu civilización va a desaparecer. Y Rusia es una civilización. Entonces, como bien lo habías mencionado, es en gran parte, digamos, uno de los protagonistas de la civilización eslava y por ende occidental, ¿vale? Desde mi punto de vista, ¿sí? Culturalmente es europeo, más que occidental, europeo, ¿sí? Es uno. Por supuesto, no es la única, hay muchas visiones. Tú como español debes saber perfectamente que España también es otra y que no tiene prácticamente nada que ver, por ejemplo, con el Reino Unido o incluso con Francia, que lo tienes al lado, ¿vale? Entonces, desde mi punto de vista, Rusia ahora, bueno, desde hace unos años ya está tomando iniciativas para poder fomentar sí, la natalidad, ¿vale? Por un lado, fomenta la natalidad, da ayudas, ¿vale? También busca el retorno y la repatriación de rusos, ¿vale? Que en los últimos 20 años han sido 1,5 millones, casi 1,5 millones de rusos que han vuelto al país y se les ha dado incluso el pasaporte porque tú sabes que muchas personas cuando no tienes convenio, en este caso, por ejemplo, entre Rusia y, no sé, me lo invento, que desconozco el caso, y Canadá, la persona que emigraba a Canadá debía rechazar su pasaporte ruso para poder adquirir la ciudadanía del país residente. Pero si quieres volver, luego no podías. Entonces, en este caso se hicieron algunas series de modificaciones y podían acceder de nuevo a lo que es la ciudadanía rusa, ¿vale? En una cuestión de meses y además con excedencias fiscales, es decir, con impuestos reducidos. Y luego además todos los beneficios que te podía dar el Estado ruso en materia de educación, en materia de sanidad, ¿vale? Son cosas que verdaderamente está haciendo bien como civilización, ¿vale? Luego, a nivel cultural, el hecho de llevar a los patriarcas y mostrarlos al lado del poder, eso también es muy importante, es un signo muy importante. Eso en Europa, en España y en otros países existió, pero hace décadas que ya no existe. Hace mucho tiempo se perdió todo eso, ¿vale? Y yo no lo digo por una cuestión de ferviente religiosa, porque yo verdaderamente podría ser muy criticado desde ese punto de vista, sino también que tenemos que pensar que esto es más un simbolismo y una tradición, ¿vale? Que te va a mostrar, por un lado, el pilar político, es decir, el poder político y el poder religioso, es decir, lo que es el orden, ¿vale? Y lo que es la fe. Y todo eso ligado a la cultura y a la identidad de un pueblo. Entonces, eso es algo básico que tiene que seguir manteniendo Rusia. Luego, a nivel de políticas, me parece bien que tenga estas medidas de innovación tecnológica, que quiera hacer con los jóvenes muchos proyectos, incluso para que viajen, se muevan, conozcan el mundo, que innoven en inteligencia artificial, en desarrollo de microchips, es decir, que estén a la vanguardia y no atrasados, aislados desde un punto de vista eh, totalmente cerrado, ¿sí? Em, Todo eso me parece fantástico. Por otro lado, claro, considero que a nivel político deben seguir manteniendo un poder duro, si se quiere, duro para los ojos occidentales, ¿vale? Que mantengan un orden basado en las reglas morales que hay en el país, ¿vale? Porque al final es lo que te garantiza la subsistencia, ¿sí? Tiene que estar también habiendo un orden demográfico que garantice que la mayoría de la población va a seguir siendo la que es y que no va a venir otro grupo poblacional a imponerte el resto de culturas. Y ellos ya lo saben muy bien porque llevan siglos conviviendo con otras culturas y siguen manteniéndose prácticamente la misma proporción. Es decir, porque si vemos lo que son la Federación Rusa, hay una cantidad, si no me equivoco, 46 oblasts, es decir, de zonas, de regiones, eh, y no todas comparten los mismos valores, pero saben quién manda ahí, el orden que hay, cómo son las reglas. Es decir, no viene nadie a imponer, que es algo que en Europa Occidental no se entiende. Y por eso pasa lo que pasa en Francia, que te incendian medio país porque un policía asesina
a un delincuente eh, de origen magrebí, ¿vale? Argelino en este caso. Eh, Son cosas que evidentemente Rusia tiene que seguir manteniendo, en mi opinión personal. No obstante, hay cosas que creo que debe mejorar a nivel estratégico, que antes lo estaba haciendo, ahora hoy en día no, por el tema bueno, de las circunstancias geopolíticas que se fueron dando a partir sobre todo de lo que es el conflicto con Ucrania y, bueno, las revoluciones de colores que tuvo con Georgia y demás. Eh, yo creo, desde un punto de vista a nivel personal, que el acercamiento que había estado teniendo Rusia con Alemania en la época de Merkel, no porque fuera Merkel, sino por una cuestión estratégica, era algo natural. ¿Sí? Es algo natural, porque Europa tiene mucho de lo que necesita Rusia, ¿sí? Y Rusia tiene prácticamente todo lo que necesita Europa. Hablo no solamente de materias primas y recursos naturales, ¿sí? Es decir, a nivel de defensa y estratégico, nosotros sabemos muy bien que una unión entre Europa y Rusia es algo que no quiere absolutamente nadie en el mundo, empezando por el Reino Unido y Estados Unidos. Entonces, yo creo que eso es un camino natural. Rusia, en mi opinión personal, debería ablandar el discurso respecto a Europa, mostrarse firme con sus intereses y, por ejemplo, el tema de refugiados, de lo que sucede con Bielorrusia, cuando pasan por allí, que los dejan, digamos, pasar hacia Polonia, creo que es algo negativo, que te juega en contra porque justamente es algo que Rusia evitaría. Evidentemente, cuando tú eres frío y piensas en el tablero geopolítico a corto plazo, dices, vale, de acuerdo, le afectas, ¿sí? Al adversario lo afectas, desestabilizando lo que es a nivel demográfico, permitiendo que pasen refugiados, entre comillas, que son en realidad inmigrantes ilegales, hacia el otro territorio del adversario. Es práctico, sí, a corto plazo, pero es negativo a largo plazo, porque eso le va a generar a Rusia un problema, ¿vale? Porque como haya en las regiones de alrededor repúblicas islámicas en un futuro, ya te contaré las que va a tener Rusia, ¿me entiendes? Desde mi punto de vista, sí, la idea es acercarse a Europa por un motivo biológico, cultural, religioso, que en mi opinión es el camino que estaba haciendo y que en cierto sentido fueron arrojados a los brazos de China por las circunstancias geopolíticas, es decir, por las sanciones que les pusieron, las mentiras, la rusofobia, la manipulación, la censura, todo lo que le hicieron a la población rusa, al gobierno ruso, a los intereses rusos en Occidente, claro, se entiende que se haya arrojado de China. Pero en mi opinión personal, para poder continuar y crecer, para que realmente Rusia sea un baluarte en conjunto con Europa como civilización, ¿vale? Es decir, desde Lisboa a Vladivostok, creo que tiene que haber un entendimiento. Y ese entendimiento pasa porque desde un punto de vista, en mi opinión personal, desde que Rusia tiene que ser más lista que Estados Unidos. No morder, no pisar el palito, como decimos en Argentina, es decir, no morder el anzuelo y hacer lo que ellos quieren, que es entrar en una guerra con Europa, una guerra abierta. Eso es lo que ellos quieren. Lo peor que le puede pasar a Estados Unidos no es que pierdan unos hombres en una guerra aquí con Rusia o que se pierda Ucrania. No, lo peor que les puede pasar es que lo que es Europa Occidental sea aliado de Rusia. Es decir, que la prioridad no siga siendo Estados Unidos. Por eso en el capítulo del libro hablaba de que Brzezinski mencionó por ejemplo, a diferencia de Spigman decía, no, una Unión Europea podría ser algo muy negativo para los intereses de Estados Unidos a largo plazo, ¿vale? Pero Brzezinski decía, cuidado, cuidado, que puede estar bien, siempre y cuando haya un tratado transatlántico con Estados Unidos, por cual atemos sus intereses a los nuestros, ¿vale? Entonces, en términos estratégicos, es lo que ha hecho Estados Unidos. En términos económicos, en términos culturales, en términos políticos, a tal punto de que el propio Estados Unidos sigue comerciando,
con Rusia, ¿sí? Sigue comercializando, no ha censurado RT, no ha censurado Sputnik, y las campañas de odio contra Rusia son mucho menores en Estados Unidos de lo que es en Europa, ¿vale? Y lo más gracioso es que son impulsadas estas campañas de odio contra los rusos, por supuesto, desde Europa, pero también desde Estados Unidos. Entonces ya hay gente que ni siquiera se hace esa pregunta tan básica y lógica. ¿Por qué ONGs tan importantes, con su residencia fiscal, o residentes habituales como son los Soros, ¿sí? George Soros y su hijo Alex Soros, en Estados Unidos, ¿por qué no llevan tanto esa campaña allí como lo hacen con Europa? ¿Por qué no se censura en Estados Unidos de la misma manera y se enemista de la misma manera? Porque ellos lo tienen muy claro. Dice, vamos a comercializar con los rusos, vamos a sacar beneficio de todo lo que podamos con los rusos y vamos a dejar que nuestro trabajo sucio, entre comillas, lo hagan los idiotas de nuestros aliados, ¿me entiendes? Y lamentablemente eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa. Es que es algo muy fácil de entender. Por ejemplo, cuando Rusia eh, había mostrado voluntad de integrarse en la OTAN, incluso en la Unión Europea, que eso existió, mucha gente no lo sabe, pero es algo, bueno, fácil de Como buscar en por internet. 4 o 5 ocasiones a lo largo de la historia, incluso desde la Unión Soviética, se propuso la integración de entonces la Unión Fíjate, Soviética, luego Rusia, en la OTAN, ¿eh? yo desconocía lo de la Unión Soviética, pero me has dado un puntazo, una lección, después lo buscaré, buscaré sobre ello. Claro, o sea, ellos lo intentaron, buscaron el entendimiento y el entendimiento nunca se dio. Es decir, no ha sido por voluntad propia, sino ha sido por intereses adversos. Y hasta donde me comentaron militares, españoles en este caso, muchos países de Europa no estaban en contra, no estaba en contra de que Rusia estuviera aliada con Europa. Era que principalmente el Reino Unido y Estados Unidos los que no querían a Rusia en la OTAN. Entonces el objetivo no es la defensa común, el objetivo es destruir a Rusia. Es tan sencillo como eso. Entonces, si Rusia quiere, volviendo a lo que me habías dicho, si Rusia quiere persistir a lo largo del tiempo, está excelente que mantenga su cultura, su identidad, sus valores religiosos, sus valores morales, sus alianzas de tipo estratégico con China, sin arrojarse tampoco a los chinos como pasó en 2014, 2015 con lo de las sanciones, que los chinos ahí se aprovecharon mucho de los rusos, sin arrojarse a los designios de las Naciones Unidas, ¿sí? Y siendo más listo que Estados Unidos respecto a Europa. Mira, por ejemplo, no sé si podemos extendernos 2 minutitos más, te quería comentar una cosilla. Vale. Hoy Sí, estaba claro, por leyendo supuesto. un artículo que hablaba de cómo la Unión Europea concebía al grupo Wagner, en este caso, el grupo paramilitar de Rusia, privado barra estatal, en África, como un actor cuasi terrorista, ¿vale? Es decir, un actor desestabilizador, expoliador, con un montón de adjetivos negativos, ¿sí? Yo es algo, lo leí prácticamente entero al artículo, algo que me preguntaba, y no se han preguntado por qué los países occidentales, principalmente Francia, han sido desplazados en favor de los rusos. ¿Por qué los africanos le han abierto la puerta a los rusos? Porque los rusos, el objetivo de los rusos, sí, entonces vamos a desestabilizar toda esta zona, llegamos aquí, a estos países, vamos a gastar dinero para desestabilizar esta zona, para que haya, digamos, desorden demográfico y vayan millones de refugiados hacia Europa y esto. Ese es el objetivo, básicamente lo que te decía el artículo, básicamente lo que decía la Unión Europea, ¿sí? En declaraciones de 2023 y un poco más actuales. ¿Eso realmente creen que es el objetivo de Rusia en esos países? O sea, ¿realmente creen que estos países han llamado al grupo Wagner por eso? O sea, es tan absurdo, es tan surrealista, ¿vale? Que no se está entendiendo algo tan básico como es los intereses de esos países. Esos países, si han llamado a Rusia y no quieren a Francia, es porque justamente la percepción del expolio y del desorden la han tenido con las potencias europeas y no con Rusia. Pero claro, como hay
intereses encontrados, es lo que dicen. Dicen que Wagner expone recursos naturales. ¿Con qué? Que lo digan, que lo demuestren. Si me lo dicen de China, me lo creo, ¿vale? Porque China va con empresas, saca un montón de recursos naturales a cambio de construir esto, aquello, ¿vale? Perfecto, lo podemos entender. Pero claro, es que el discurso es hasta en el ámbito, no solo el ámbito político de altas esferas de la Unión Europea, de la Comisión Europea, sino en el ámbito académico y militar, es surrealista. Es decir, no utiliza ni siquiera el sentido común. Si tú me dices, no me gusta lo que está haciendo Rusia en Ucrania por este y este motivo, perfecto, eso se puede debatir. Hay una percepción positiva, ¿vale? Desde un punto de vista ruso o una percepción negativa desde el punto de vista de la OTAN, ¿vale? Perfecto. Eso es discutible y eso es analizable y es en el ámbito profesional, académico y castrense, se puede debatir, ¿vale? Perfectamente, ¿vale? Pero cuando lo que estás diciendo son lloriqueos que muchas veces no se basan en la realidad, pues ahí hay un problema. Ahí tenemos un problema. Los países que llamaron al grupo Wagner han visto en gran medida reducida lo que es el ataque de los movimientos yihadistas, ¿vale? Por supuesto, hay otros movimientos yihadistas que se han expandido en otras zonas, pero los han llamado por algo. Y eso sería algo fundamental. Fundamental para que al final, fundamental para entender, digo. Es decir, yo creo que es la gente al final la que tiene que ponerse a analizar y pensar. Por eso es tan importante el trabajo cultural, el que estás haciendo tú, el que hace Enrique y el que hacen muchas otras personas. Evidentemente es un trabajo hormiga porque no todo el mundo tiene interés, no todo el mundo tiene el tiempo, ni todo el mundo tiene las ganas de analizar y utilizar simplemente el sentido común. Entonces, esa es un poco por donde me quería desviar un poquito para digamos, complementar la idea que había estado comentando respecto de Rusia y su pervivencia, ¿sí? A lo largo del tiempo como un elemento de civilización y de cordura en el mundo. Yo creo que la respuesta ha sido genial. Mira que un poquito dificultosa, si se quiere llamarlo así, pero creo que a veces es bueno pues atender a los diferentes datos que tenemos alrededor. Creo que podemos utilizarlos para saber exactamente por qué ruta debe ir una nación política en concreto, que en eso también se basa cierta visión geopolítica, ¿no? Mucha gente confunde la geopolítica con las relaciones internacionales, ¿no? ¿No? Ha habido un trato de no sé cuánto cargamento de hortofrutícola de China con Mongolia y lo mete dentro de un análisis geopolítico. Pues bueno, pues si quiere usted en esta vez. Pero claro, lo que has hecho tú pues es un ejercicio con diferentes elementos, diferentes subdisciplinas de las ciencias políticas, establecer el marco por el cual una nación política, si quiere pervivir, debe seguir una ruta en concreto. Don Gonzalo, creo que nos tenemos que ir ya. Por suerte o para algunos, pero por Por desgracia desgracia para otros. para otros. Eso es, eso es. Así que Bueno, José, ha muchísimas sido un gracias. placer. Gracias a ti, gracias Nada, por haberme invitado. Y nada, bueno, ha sido estamos. un placer poder colaborar otra vez contigo y estar en el canal. La verdad que da mucho gusto poder hablar con alguien con tantos conocimientos, con una visión tan amplia del mundo, que al final da gusto poder explayarse. Nada, en absoluto. Eso, si aquí ha habido grandísima lluvia de datos, ha sido por ti, no por mí. Y eso lo van a decir exactamente nuestros seguidores. Un placer estar contigo, Gonzalo. Y como siempre decimos y nos despedimos, nosotros volveremos la semana que viene, porque como todos sabéis, este mundo es un mundo de poderes en jaque. Tengan muy buen día.